En virtud de que no se encuentra alguno de los secretarios de la mesa para colaborar con la presidencia, le voy a pedir al vicepresidente Francisco Arroyo que proceda o que me ayude pasando lista de presentes. Humberto Aguilar Coronado, Sergio Álvarez Mata, Francisco Agustín Arroyo Vieira, presente. Víctor Humberto Benítez Treviño, Jaime Cárdenas, Francisco Amadeo, la senadora Emma Larios por Sergio Álvarez Mata, Fernando Castro Trenti, senador Jiménez Macías, Castro Trenti en su lugar, sí. Rogelio Cerda, diputado José Gerardo de los Cobos, Carlos Florerrico, senador García Cervantes, diputado Arturo García Portillo, senadora Adriana González Carrillo, diputado Gustavo González Hernández, senador José González Morfín, diputada Maritelma Guajardo, diputado Juan José Guerra Bud, senador Julián Huitrón, senadora Dolores Gutiérrez Zurita, diputado José Luis Jaime Correa, diputado Silvio Lagos, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, senador Gustavo Madero, diputado José Ramón Martel, senador Ricardo Monreal, diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, senador Ricardo Pacheco, diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, diputada María Antonieta Pérez Reyes, senadora Jacob Polensky, senador Rogelio Humberto Rueda, diputado César Augusto Santiago, diputado Felipe Solís, senador Carlos Otelo, senador Torres Mercado, senador Villarreal, Telio Ortuño, senador Renan Cleominio Soreda. ¿Falta alguien de pasar lista? El diputado Víctor Castro. Senador presidente, tenemos 31 legisladores. Hay quórum. Muchas gracias. Se abre la sesión del miércoles 13 de junio de 2012, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El orden del día está disponible para su consulta en el monitor de sus escaños. Con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador desea la versión impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. Sonido en el escaño en que se encuentra el... ¿Quién? Bueno, me había pedido el diputado Cárdenas primero el uso, tiene razón. Primero el diputado Jaime Cárdenas. Y después el diputado Martel, perdón. Presidente, respecto al orden del día y al turno que se le dio a un punto de acuerdo que se presentó en el orden del día de la sesión anterior, que tiene que ver con el tema de los 230 millones de pesos que acordó la Junta de Coordinación Política distribuir entre los grupos parlamentarios. Simplemente quiero manifestar brevemente que se trata de un asunto muy importante, en donde el Congreso mexicano, en particular la Cámara de Diputados, tiene que explicar de manera pormenorizada a la sociedad el destino de esos recursos, para que haya transparencia y rendición de cuentas. Gracias, presidente. Diputado Jaime Cárdenas.
También sonido en el escaño del diputado Martel, por favor, y después del diputado Solís Acero. Muchas gracias, señor presidente. Hemos estado dialogando con las diferentes fracciones parlamentarias previo a esta solicitud que le quiero hacer para que la someta a consideración del Pleno, que sería la posibilidad de modificar el orden del día para que después de comunicaciones pudiésemos tener una sesión en la que desahogáramos puntos que se han inscrito en la mesa directiva de urgente y obvia resolución, uno por las fracciones parlamentarias de las 3 que han presentado estos puntos y que todos conocemos. Después pasar a una ronda de iniciativas como está previsto y seguir con la discusión de dictámenes tal como lo señala la orden del día. Única y exclusivamente el cambio que quisiéramos que usted sometiera a esta soberanía sería el incluir después de comunicaciones desahogo de puntos de urgente y obvia resolución. En su momento lo someteremos a consideración. Sonido en el escaño de la diputada María Antonieta Pérez. Adelante, diputada. Gracias, presidente. Creo que no podemos empezar esta sesión ignorando 2 tragedias que han sido de conocimiento nacional. En junio 11, Margarito Genchi Casiano, candidato a diputado local por el PRD, fue asesinado. El día 9 de junio, en Chiapas, el joven panista Edgardo Hernández Corzo fue asesinado en manos de un grupo de priistas. Y para ser más precisa, del candidato de ese partido por la alcaldía de Villaflores y su equipo de campaña. Este asesinato no solamente es en sí mismo, sino porque no existía violación alguna, ni a las leyes, ni a la integridad de ningún otro mexicano por parte del joven Edgardo de Hernández. Solamente estaba ejerciendo su derecho auténtico de militar y de hacer campaña por el partido de su predilección. No solamente no lo amenazaron, ni no solamente no lo amedrentaron, lo asesinaron, señor presidente. Este no es un tema menor. Quiere decir que hay grupos de priistas dentro de la República que todavía se creen con el derecho de arrebatarle la vida a militantes de otros partidos solamente porque no comulgan con sus ideales políticos. Yo exijo, primero, a nombre de todos los mexicanos, que este crimen, a manos del candidato de Villaflores, el candidato Ulises Grajales, sea investigado y sancionado hacia su persona y la gente que integra su equipo de campaña. Pero sobre todo, tenemos que trabajar para que este México garantice un derecho básico de los mexicanos, que es la militancia en el partido de su elección. Ya hemos señalado, señor presidente, que panistas han sido agredidos en Guadalajara, en Córdoba, en el Estadio Azteca. Hay un punto de acuerdo en la primer comisión que hace un llamado a este respecto y no se ha pronunciado la permanente. Solicito muy respetuosamente se conceda 1 minuto de silencio a este joven panista y 1 minuto de silencio a este perradista candidato asesinado. Gracias. Sonido, en el orden que me lo habían pedido, se están acumulando muchos temas, los desahogaremos en su momento, pero el diputado Castro Cosío también había pedido la palabra, y también el diputado Solís Acero, y también el senador Rueda. Y el diputado Benítez, y vuelvo a anotar al diputado Jaime Cárdenas, pero que no se me olvide. Adelante, diputado Castro Cosío, perdón. Muchas gracias, señor presidente. Quiero, a nombre de las y los legisladores del PRD y del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática en todo el país, condenar el crimen artero que sufrió el compañero Margarito Genchi Casiano, candidato a diputado local por el Distrito Electoral 14, con sede en la región de la Costa Chica. Condenamos este artero crimen y exigimos a las autoridades competentes se esclarezca el mismo, considerando que la violencia política debe ser desterrada del país, venga de donde venga. Señor presidente, me sumo a pedir 1 minuto de silencio por la desgracia que sufre la familia de los guerrerenses y por este artero crimen.
exigimos, ratifico, que no quede impune, que se castigue con todo el peso de la ley a quien haya cometido este crimen en contra del compañero Margarito Canchi Canciano. Así que ruego a mis compañeras y compañeros sumarnos al minuto de silencio que ha solicitado mi compañera de Chihuahua, la diputada y apreciada compañera chihuahuense, y por supuesto condenamos que en este país siga imperando este tipo de violencia. Debemos de buscar entre todas las fuerzas políticas desterrar la violencia que no hace más que daño a la sociedad nacional. Muchas gracias, compañeras y compañeros, a nombre del PRD. Gracias, diputado. En turno también solicitó desde su escaño, estamos en el orden del día, les recuerdo, el diputado Felipe Solís Acero. Adelante, diputado. Muchas gracias, senador presidente. Yo quiero hacer un planteamiento concreto en relación con el orden del día, pero antes de hacerlo antes de abordar ese tema, quisiera referirme al tema que ha planteado aquí la diputada Pérez Reyes y que ha continuado con el comentario correspondiente el diputado Castro Cosío, para expresar que una contienda electoral es finalmente una contienda cívica y que por lo tanto en los procedimientos de carácter electoral, como en cualquier procedimiento, en cualquier proceso de carácter político, debe imperar la prudencia, el respeto, la civilidad, que nunca deben desasociarse de los procesos de carácter político. En el Partido Revolucionario Institucional lamentamos profundamente cualquier hecho de violencia de cualquier naturaleza en contra de cualquier persona. Nosotros mismos en el Partido Revolucionario Institucional fuimos víctimas. El 28 de junio del año 2010, en unos días más se cumplirán 2 años de un artero asesinato en contra de nuestro candidato en ese momento al gobierno del estado de Tamaulipas. El asunto fue atraído por la Procuraduría General de la República. En unos días más se cumplirán 2 años de tan cobarde asesinato y la Procuraduría General de la República no ha podido presentar absolutamente ningún resultado en relación con dichas investigaciones. Nos gustaría que el tratamiento de estos temas se hiciera sin tratar de obtener ganancia política o ganancia electoral, porque tan condenables son los hechos ominosos aquí referidos, incluyendo el que he puesto en consideración y lamentable recordatorio, como tratar de obtener ganancia electoral o política, o aprovechar con oportunismo electoral o más bien electorero este tipo de hechos que son ominosos y que todos lamentamos. Hecho el comentario anterior, señor presidente, quisiera pasar al tema que me ocupa y por el que le pedí la palabra. Quisiera rogarle atentamente a la mesa directiva que usted encabeza que se incluya en el orden del día el dictamen aprobado ayer en la primera comisión relativo a un punto de acuerdo que nos fue propuesto el 30 de mayo pasado por los senadores Francisco Arroyo Vieira y Javier Castelo, relativo a un exhorto al gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padres Elías, para acatar las resoluciones del Poder Judicial de la Federación y en consecuencia obedecer la orden de suspensión de la obra del Acueducto Independencia que le ha sido dictada en más de una ocasión y someterse al Estado de Derecho, e invita al presidente Felipe Calderón Hinojosa a no apoyar con recursos económicos y menos con su presencia a gobernantes que no respetan las decisiones de los tribunales federales. Esa es la denominación del dictamen a una proposición con punto de acuerdo ya referida, que ayer aprobamos en la primera comisión de la Comisión Permanente, senador presidente,
y que no veo enlistado en el orden del día, no obstante que sí están enlistados en la página 8 y 9 diversos dictámenes que también aprobamos el día de ayer, algunos de ellos inclusive después de que aprobamos el dictamen relativo al caso del gobernador de Sonora. Aquí aparecen, por ejemplo, a manera de ejemplo señalo, en el punto 8 del listado de la primera comisión, en la página 9 del orden del día, el exhorto al Ejecutivo Federal para publicar la reforma a la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dictamen que aprobamos bastantes puntos después del de Sonora. Este sí está y no está el de Sonora. Está también el de las Chimalapas que aprobamos ayer, el asunto relacionado con la guardería ABC de Hermosillo que también aprobamos ayer, y en fin, aparecen algunos de los dictámenes que aprobó la primera comisión el día de ayer, pero no está este otro, senador presidente. Y yo quisiera comentarle que ese asunto ayer fue discutido no solo en cuanto al fondo, sino también en cuanto a la forma, porque este asunto fue turnado a la primera comisión mediante el oficio CP 2R3A776 del 30 de mayo, que suscribió el vicepresidente senador Ricardo García Cervantes, con quien en este momento usted sostiene amena conversación. Y le comentaba que su interlocutor, el senador García Cervantes, suscribió el turno a la primera comisión el 30 de mayo de una manera impecable. Se refiere que fue presentado el punto de acuerdo y se establece, la presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la primera comisión de la comisión permanente. Así se recibió en la primera comisión y con base en eso se preparó el proyecto de dictamen que ayer aprobamos. Curiosamente, senador presidente, en un escrito fechado, suscrito por el propio senador García Cervantes, fechado el 6 de junio, pero entregado antier a la primera comisión, se comunica un acuerdo de la mesa directiva, ya no de la presidencia, sino de la mesa directiva para rectificar el turno. Cuando usted sabe que en términos de lo dispuesto por el artículo conducente de la ley orgánica en relación con las facultades del presidente del Senado de la República y el numeral 23, si no recuerdo mal, del acuerdo sobre el funcionamiento de la comisión permanente, la determinación de los turnos le corresponde al presidente de la mesa directiva, no a la mesa directiva. En función de lo anterior, el día de ayer en la primera comisión tomamos la determinación, una vez que fue votado en el pleno de la comisión, de entrar al análisis del fondo del asunto. No hay duda que el tema corresponde a la primera comisión y que el primer turno fue el correcto, porque según leo en la Gaceta Oficial correspondiente al 30 de mayo, páginas 285 y siguientes, la argumentación de los proponentes es una argumentación que tiene que ver no con la viabilidad de la obra del acueducto, no con el diseño de la obra del acueducto, no con su costo, no con su dimensión, sino ni con su pertinencia, sino en relación con el desacato en el que ha incurrido reiteradamente el gobernador respecto de suspensiones provisionales emitidas por el Poder Judicial de la Federación. El asunto planteado a la Comisión Permanente por los senadores Arroyo Vieira y Castelo es un asunto que tiene que ver con temas de justicia y por lo tanto corresponde a la primera comisión y no a la tercera comisión. Por eso la primera comisión reivindicó su competencia el día de ayer y aprobó el dictamen correspondiente, que yo le ruego muy atenta y comedidamente sea incorporado en el orden del día con la misma prestancia con la que fueron incorporados los otros que ya referí, que también fueron aprobados en la sesión del día de ayer.
A este punto, aunque hay muchos temas pendientes de resolver por el Pleno, sí voy a dar respuesta porque me incumbe directamente. No puedo aceptar incluir ese dictamen porque no está dictaminado por la comisión a la que en uso de mis facultades legales está turnado. Si se quiere modificar ese turno, que se plantee el Pleno la modificación del turno y que el Pleno rectifique el turno o el trámite que en uso de sus facultades legales dio el presidente. De ninguna manera puedo, por un principio elemental de legalidad, y lo discutimos hoy en la mesa directiva, aceptar que la primera comisión se autoasigne un turno que en este momento no tiene. Acepto lo que usted dice respecto a la modificación de turno, pero no es el único caso. En el mismo momento, en el mismo día, también 3 asuntos planteados por el PRI, a petición del grupo parlamentario del PRI, que habían sido turnados, 1 a la tercera y 2 a la segunda comisión, fueron retornados a la primera comisión porque no habían pasado por el Pleno, porque la sesión se alargó hasta las 4 de la tarde y finalmente tenía que ser la presidencia la que acordara los turnos. Y es cierto que hay un primer oficio, pero también es cierto que mucho antes de la discusión, 4 días antes de que ayer se reuniera la primera comisión, tenían la comunicación formal del presidente de que el asunto había sido turnado a la tercera comisión. Yo no puedo aceptar una modificación de ese turno a menos que el Pleno aquí acuerde que se modifique. Eso fue lo que hoy acordó la mesa directiva. En consecuencia, yo no puedo aceptar que ese dictamen se incluya por un principio elemental de legalidad, porque en este momento está turnado a la tercera comisión. Sí, sonido en el escaño del senador Rogelio Rueda. Este asunto, presidente, se turnó cumpliendo con todo el marco jurídico que rige los trabajos de esta permanente, con un oficio de fecha 30 de mayo. Sí, ya lo reconocí. Autorizado, dispuesto por la presidencia ese turno, comunicado a la primera comisión, a un servidor como presidente por el vicepresidente García Cervantes, y no se entregó sino una semana después. Entiendo que a impulso del promovente, el senador Javier Castelo, quien, enterado de que se turnaría precisamente por la materia, sencillamente por la materia de la proposición con punto de acuerdo, era evidente, natural, lo correcto que se turnara la primera comisión. Acudió con un servidor para tratar de allegarnos más información, para buscar que se pudiera dictaminar con agilidad en virtud del número tan elevado de asuntos que tenemos turnados, etcétera. Cuando él acudió, tuve que informarle que no había sido entregado a la primera comisión el asunto. Entiendo que insistió en ver qué pasaba, y este oficio, fechado el 30 de mayo, se entregó varios días después. Por eso no pudo ser dictaminado y sometido aquí al Pleno en la sesión del día 6 de junio. Usted tendrá que explicarnos las razones por las cuales se pretende ahora retornar, pero lo que ocurrió es que, frente a esa circunstancia, lo que hicimos fue elaborar un proyecto de dictamen e incorporarlo a la orden del día de la sesión que celebramos el día de ayer. Una vez que estaba circulado el proyecto de orden del día y circulado el proyecto de dictamen entre los integrantes de la primera comisión, recibimos ayer por la tarde, antier por la tarde, lunes por la tarde, un oficio con el que se planteó que la mesa directiva acordó rectificar el turno, quitarlo a la primera y pasarlo a la tercera, firmado también por el senador García Cervantes en su carácter de vicepresidente. En función de eso, el día de ayer me vi obligado, en el momento de iniciar la sesión de la primera comisión, al revisar la orden del día y frente a que no había ninguna observación, yo sí compartirles a los integrantes de la primera comisión que tenía el oficio de referencia, donde la mesa directiva acordaba el retorno. Analizado el asunto por los integrantes de la comisión, se acordó que debíamos proceder a dictaminar y a enviar el producto de nuestro trabajo para que se resolviera, en todo caso aquí en el Pleno, el sentido del dictamen. Porque resulta que las facultades, efectivamente, presidente, para turnar asuntos las tiene la presidencia, no la mesa directiva. Entonces, el único oficio que tenía un fundamento que podíamos atender
era el que turnaba a la primera comisión. Quiero compartirle que es un asunto que se discutió por los integrantes de la primera comisión, se resolvió dejar el proyecto de orden del día en sus términos, ajustarnos a él, sacar nuestro trabajo, cosa que hicimos, y remitimos el contenido de los expedientes, los proyectos de dictamen debidamente firmados, etcétera, y por eso es de extrañar el asunto de que hoy no aparezca en el orden del día. Me veo obligado a compartir esto con los integrantes del Pleno y a informar a usted también, si no tiene la información precisa, que este pretendido retorno se recibió en la primera comisión el lunes por la tarde, cuando ya había circulado el proyecto de orden del día y ya había circulado el proyecto de dictamen. Es en función de ello que tuvimos que tratar el asunto ayer en la primera comisión. Lo señalo porque en otra circunstancia, tal vez habiéndolo recibido con oportunidad, podríamos haber tomado una decisión distinta. Pero esta es la circunstancia que estamos viviendo y esta es la razón por la que está debidamente entregado, con las firmas correspondientes, etcétera, y por lo que se solicita en todo caso que este Pleno resuelva sobre su inclusión o no en la orden del día. Sí, no coinciden las fechas que usted me da con los oficios que tengo aquí en mis manos. Los oficios son solamente de un día de diferencia. El día 6 de junio está recibido la comunicación. Habrá que agregarlo, pero en cualquier caso el turno en este momento a la tercera comisión es firme. No hay ninguna autoridad distinta, que podría ser solamente el Pleno el que modificara ese retorno. Entonces no tiene la tercera comisión, perdóneme, senador Rueda, facultades para arrogarse un turno que el presidente de la mesa directiva o la mesa directiva le hayan acordado. Está completamente notificado, está recibido por la tercera comisión la notificación del retorno en tiempo y forma, antes incluso de que se discutiera. Usted mismo lo está reconociendo, me dice que usted supo de esto el lunes y que ya estaba el orden del día, pero me dice que finalmente ayer decidieron que sí lo iban a dictaminar y que sí lo iban a Yo no puedo aceptar enlistar ese asunto, perdóneme, pero no lo puedo aceptar, ni me parece que es un asunto que debe resolver el Pleno. El Pleno sí podría acordar en este momento rectificar el turno que dio la presidencia de la mesa, pero más allá de eso no lo puedo aceptar, me da mucha pena, ¿no? Tengo mucha gente enlistada, los voy a ir anotando a todos, porque hay muchos temas aquí sobre la mesa y estamos discutiendo el orden del día. ¿Sí? Es una decisión del presidente, yo no puedo aceptar. Bueno, para una moción el diputado Solís Acero. Le agradezco, senador presidente. Una consideración y una solicitud formal. La consideración. Presidente, usted dictó el turno el 30 de mayo a la primera comisión. Eso fue lo que suscribió el senador García Cervantes. Aquí está el oficio. Y con toda claridad dice: la presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, es decir, el de Sonora, mismo que se anexa, se turnara a la primera comisión de la comisión permanente. Eso dice, y aquí lo tengo, el oficio suscrito por el vicepresidente García Cervantes, que hace del conocimiento del presidente de la primera comisión un acuerdo, una decisión que efectivamente es una decisión que corresponde a la competencia legal y a las atribuciones del presidente de la mesa directiva. Es inobjetable. Fue entregado el 7 de junio. Pero independientemente de la fecha. No fue el 30, fue el 7, el día que lo recibió la comisión. Está fechado, aquí está recibido el día 7. Está fechado el 30, aquí está. Sí, pero bueno, no se entregó. Ya se lo dije yo, pero ¿cómo están las fechas? Pero aquí, adelante, continúe. Está fechado el 30. Ahora, el 6 de junio hay un nuevo oficio suscrito por el propio vicecoordinador García Cervantes, de todos nuestros respetos, que comunica un acuerdo de la mesa directiva, presidente, no suyo. El acuerdo no es suyo. Usted hoy nos dice: es que yo ya dicté como presidente de la mesa directiva un acuerdo de retorno. No, no es así. Perdóneme, pero el oficio no dice eso. El oficio dice, se lo leo: comunico a usted que la mesa directiva acordó rectificar el turno de la propuesta con punto de acuerdo. Usted no es la mesa directiva. Usted es el presidente de la mesa directiva, y en los órganos de gobierno que establece la ley orgánica del Congreso distingue perfectamente bien entre el órgano colegiado, que es la mesa directiva,
y la autoridad unipersonal que es el presidente de la mesa directiva. La facultad de turnar los asuntos corresponde al presidente de la mesa directiva. Eso dice su reglamento. Eso dice el reglamento. Corresponde, y la ley orgánica, corresponde al presidente de la mesa directiva. El presidente de la mesa directiva entonces turnó perfectamente bien el asunto a la primera comisión el día 30, aquí está el oficio. Y después se comunica un acuerdo de la mesa directiva indebido, aunque usted ahora diga que es usted el que tomó la determinación, el oficio dice que fue la mesa directiva. Y la mesa directiva no puede rectificar un turno del presidente de la mesa directiva. ¿Lo puede hacer el presidente de la mesa directiva? Sí, por supuesto. Yo por esa razón, y en virtud del enredo que hay sobre el tema, porque sí hay un enredo, senador presidente, en relación con el turno, y quiero decirle con la misma franqueza que es clarísima la razón que hay para el returno. Es quitárselo a la primera comisión para turnarlo a la tercera a efecto de que ahí se quede sin dictaminar. Lo digo con toda claridad, con la misma franqueza con la que usted me ha hecho sus propias consideraciones de manera respetuosa, yo le hago las propias. Y en razón de eso, del diferendo, senador presidente, yo quiero plantearle en términos del artículo 40 del reglamento la moción de procedimiento a que hace referencia en relación con el artículo 111 del reglamento. Dice el artículo 111 del reglamento: la moción de procedimiento tiene como propósito reclamar las resoluciones del presidente que se aparten de la normatividad aplicable. A mi juicio, estamos en esa hipótesis. Para ello se consulta el voto del Pleno conforme a lo siguiente y viene un procedimiento. Formalmente, en este momento, le pido atentamente a la presidencia de la mesa directiva abrir el procedimiento a que se refiere el artículo 111 del reglamento para proceder a que sea el Pleno el que se pronuncie en relación con esta decisión que usted asume como suya y que está y que hay constancia en un oficio que fue de la mesa directiva. Solamente déjeme, sin entrar a los juicios de valor, que no me corresponde, con los que no estoy de acuerdo, que usted hace, por supuesto, los que usted hace, el 111 del reglamento del Senado no es el día de hoy el reglamento aplicable para nuestra sesión. Reconozco que hay disposiciones similares en el vetusto reglamento para el gobierno interior del Congreso, pero en cualquier caso, diputado Solís Acero, lo que podríamos en este momento someter al Pleno, y yo ya dije que estoy de acuerdo, es el trámite. Si lo que hizo o no el presidente respecto del trámite es lo correcto. Si el Pleno rectifica el trámite, que se turne hoy mismo a la tercera comisión, pero en este momento no está en manos de la primera comisión, no está en manos, yo no puedo aceptar ese dictamen, yo acepto que se discuta el trámite. Si la presidencia hizo mal el trámite, que se modifique el trámite de la presidencia. Hoy la mesa directiva ratificó por unanimidad, no hubo ninguna... Aquí están los integrantes de la mesa que estuvieron presentes, lo que había actuado el presidente de la mesa directiva. Esto está avalado y le haré llegar en su momento cuando se apruebe el acta correspondiente. Pero yo no tengo inconveniente en que se someta al Pleno si se modifica el trámite, y en su momento lo haré con muchísimo gusto. Pero lo que yo no puedo aceptar es que ese dictamen que tengo ahorita, que hizo llegar la primera comisión, es un dictamen válido porque en este momento no está turnado el asunto de esa comisión. Eso es lo que yo digo, solamente. En su momento. Sobre este tema me había pedido la palabra el senador Carlos Sotelo y el senador Rueda. Sobre el mismo tema, y después también el diputado Gerardo de los Cobos. Sobre este tema, yo creí que usted me había pedido sobre otro tema. Pero bueno, vamos a agotar este tema porque tenemos ya la modificación del orden del día planteada por el diputado Martel, el minuto de silencio planteado por dos compañeros diputados, y este tema que está entrando. Sobre este tema, bueno, en el orden que se los había dado, primero el senador Carlos Sotelo, después el diputado Rueda, después el diputado Gerardo de los Cobos, el diputado Benítez, y sobre este tema concreto del dictamen que está turnado en este momento a la tercera comisión. Sí, senador Carlos Sotelo. Gracias, presidente. Yo he escuchado con atención, con interés su exposición respecto de este doble turno, uno al final, que es el que usted establece como el que prevalece,
y me hubiera gustado escuchar la motivación en torno a que, teniendo cada comisión una serie de atribuciones en los temas que debe tratar, encontrar la explicación del por qué este intento de retorno. En verdad que no hay justificación. Una revisión elemental de los temas que corresponden a cada comisión llevaría a cualquier que analice el tema a admitir que le corresponde en verdad a la primera comisión. Presidente, se trata de la actuación de un ejecutivo local, de un gobernador de un estado, militante, por cierto, de su partido. Y no quisiéramos entender que de lo que se trata es de una acción concertada en su partido para impedir que este gobernador, Elías Padres, sea sometido a un llamamiento por parte de la Comisión Permanente, porque no hay otra razón. Se trata de una actuación de desacato judicial del gobernador del estado de Sonora, por cierto, que se ha significado desde que ha tomado el encargo como un gobernador poco cuidadoso en materia del cumplimiento de la ley, de su responsabilidad social, y lo que nos parece es pues un intento de impedir que esto pueda suceder. Por supuesto que no podemos estar de acuerdo, por ello yo coincido en que sea este pleno el que determine si se mantiene o no el turno en la primera comisión. Yo esperaría que se sostenga el turno a la primera comisión y no prospere la acción de impedir que este tema pueda discutirse y dictaminarse como corresponde a propuesta de miembros de la Comisión Permanente o de legisladores. Por cierto, un promovente del punto es el senador Castelo, militante también de su partido, del Partido Acción Nacional. Yo sugiero que sea la permanente el que resuelva, y de resolver, que como esperaría que corresponde a la primera comisión, pues que se discuta si procede o no ser agendado en el orden del día de esta sesión, a pesar de que usted da su punto de vista de que lo único que puede permitir es que el pleno se pronuncie por el retorno, no porque hoy se agende en el orden del día de esta sesión. Siendo respetable su punto de vista, me parece que es el pleno el que debiera pronunciarse en torno a estas dos cuestiones. Sería eso, gracias. Sí. Bueno, ya dije que someteré al pleno la posible rectificación del turno dado por la presidencia en su momento. Me pidió la palabra, es para este tema, el diputado Gustavo González. Son los que... Sí. Es que hay muchos que me han pedido la palabra, sí está usted anotado. Sí, gracias. Sí, lo que ya yo usted quería habló, comentar... le estoy dando la palabra a los que no habían intervenido. No hubo un acuerdo unánime sobre este tema el día de ayer en la primera comisión. En primer lugar, decirlo, no hubo un acuerdo unánime, porque sí se leyó el oficio que dirigió la presidencia, la vicepresidencia, a la primera comisión sobre el retorno. Y en segundo lugar, yo creo que sí sería correcto retornarlo, diputados, porque dentro de los temas que ahí se vertieron, dentro de la información, sí hay uno que es sustancial para modificar el punto de acuerdo, donde lo que se decía de la suspensión de la juez sí fue revocado por un tribunal de circuito. Yo creo que sí sería importante, de hecho ya está en los medios, yo creo que sí sería importante esperar al retorno y buscar esa información y complementar bien la forma en que se dictaminó, que nosotros nos opusimos y votamos en contra, porque no contiene ese elemento que cambia totalmente la naturaleza del punto de acuerdo. Que se incorpore que un tribunal de circuito en alzada revocó la suspensión de la juez federal. ¿Se retorna a cuál comisión? Se acaba de revocar. Está en... Bien, concluyó, a ver, un momento, les digo que están prohibidos los diálogos y concluyó el diputado Gustavo González. Tiene ahora la palabra el diputado Benítez Treviño. A ver. Adelante, diputado. Gracias, señor presidente. Primero, reconocer la prudencia con la que usted se maneja siempre que hay alguna discusión en la comisión permanente. Me parece atinada su decisión de someter al Pleno la rectificación de turno. Y ya no quiero hacer ningún otro comentario. Pero sí aprovecho
dos cosas más rápidamente, señor presidente, con su venia. Primero, mi partido, el Revolucionario Institucional, se suma a la respetuosa solicitud para que realicemos un minuto de silencio en reconocimiento a distinguidos militantes del PRD y de Acción Nacional que fueron victimados arteramente. Segundo, siempre hemos sostenido en mi partido que la responsabilidad penal es personal. Ningún partido es responsable por lo que haga alguno de sus elementos. En todos los partidos, compañeros, hay buenos, hay malos y hay regulares. Pero no podemos calificar a un partido porque alguno de sus miembros cometió un delito. El PRI ya le quitó la candidatura a quien presumiblemente privó de la vida a un distinguido panista. El PRI exige todo el rigor de la ley contra este asesino. Y no se les olvide, compañeros, que yo soy el autor de la iniciativa para establecer la cadena perpetua que ya se aprobó para materia de secuestro, y la propuse también para el homicidio calificado y para la violación tumultuaria. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Benítez Treviño. El diputado Gerardo de los Cobos también sobre este tema. Muy breve, presidente. Nada más en cuanto a la referencia que se hizo. Primero, si el asunto es turnado a la tercera, que tengan la seguridad que se va a dictaminar, porque el ejemplo está aquí. Aquí hubo quórum el día de ayer y tenemos 12 dictámenes en la sesión. Ese es un hecho. Y de todos modos, estamos a lo que usted someta a consideración del Pleno, ¿sí? Entonces, la disposición de trabajar, que no quede la menor duda. Muchas gracias. Gracias, diputado. Finalmente, sobre este tema, el senador Rueda. Presidente, solamente para intentar que dejemos este asunto resuelto y podamos avanzar en el contenido de la sesión, que es muy importante, le solicitaría que, como se ha planteado, pueda someter a consideración del Pleno de la Permanente la ratificación o no de la decisión, ahora nos dice usted, de la Presidencia, que nos fue comunicado que había sido de un órgano que no está facultado para ello, el returno, y que el Pleno de la Permanente pueda expresar si ratifica la decisión de la Presidencia de quitarle el turno a la primera y pasarlo a la tercera, o, como entendemos por la materia, debiera quedar en turno a la primera comisión. Y que podamos tomar una decisión al respecto y que podamos continuar con los trabajos. Ya lo había comentado, que someteremos a su votación la rectificación, porque es rectificación del turno, que en este momento está dado a la tercera comisión. Hay tres temas, y para concluir con primero con lo del orden del día y después pasar al minuto de silencio, voy a pedir a la Secretaría consulte a la Asamblea en primera instancia si autoriza que se modifique el orden del día, para que inmediatamente después de comunicaciones se pueda dar una ronda de proposiciones con punto de acuerdo sobre los temas que ya han sido en su momento consensuados entre las distintas bancadas. Entonces, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si autoriza la modificación del orden del día para que se incluyan estos tres puntos de acuerdo inmediatamente después de comunicaciones y antes de iniciativas. Se consulta a la Asamblea si es de aceptarse la propuesta de modificación del orden del día tal como lo propone el señor presidente. Los que estén de acuerdo, favor de levantar la mano. Gracias. Los que estén en contra, abstenciones, por absoluta mayoría, se aprueba. Gracias. Voy a pedir ahora a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza la rectificación del turno respecto de la proposición esta que tiene que ver con el acueducto de Sonora, que en este momento está en la tercera comisión, para que sea returnada a la primera comisión de la comisión permanente. Sí, en el entendido de que los que estén a favor estarían autorizando la rectificación del turno del presidente para que quede en manos de la primera comisión.
Sí, sí, o sea, hay un turno en este momento dado por el presidente, está en la tercera comisión. La Asamblea está pidiendo que se rectifique el turno y que se vaya a la primera comisión. Si se vota a favor es por la rectificación del turno. ¿Perdón? Para que pase a la primera. O sea, un voto a favor sería porque se rectifica el turno y pase a la primera comisión. Sí, a ver, sonido en el escaño del senador Humberto Aguilar. Solo para que posteriormente no entremos a un debate que me parece no tendría razón de ser. Creo que todos entendemos que si se vota a favor la rectificación, iría a la primera comisión, ahora sí, de inicio. Por lo tanto, tendría que sesionar la primera comisión para conocer del asunto, para que no se trate de hacer válido el dictamen que se encuentra ya votado el día de ayer y que no había, pues, facultades para ello. ¿De acuerdo? Sí, además les recuerdo que el orden del día con la modificación aprobada ya en este momento es un orden del día válido, ¿no? Bien, en ese entendido ruego a la Secretaría Consulte a la Asamblea en Votación Económica si aprueba la rectificación del turno de la propuesta mencionada para que quede definitivamente en la primera comisión. Se consulta a la Asamblea si es de aceptarse la modificación del turno de la propuesta presentada por el presidente sobre el acueducto de Sonora para que pase de la tercera comisión a la primera. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Gracias. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, por mayoría se aprueba el retorno del punto de acuerdo. En consecuencia, se turna la propuesta a la primera comisión. Y finalmente, voy a rogar a todos los presentes que nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de Edgardo Hernández Corzo y Margarito Genchi. Muchas gracias. Descansen en paz. Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera. Sí, perdón. Sonido en el escaño del diputado Jaime Cárdenas. Sí, presidente, muchas gracias. Como usted lo recuerda, había pedido la palabra sobre este tema, donde hemos dado ya el minuto de silencio. Solamente quisiera hacer una breve reflexión, presidente, y decir que es conveniente que este proceso electoral se desahogue con civilidad, en paz, por las vías institucionales, que nosotros así lo consideramos, que rechazamos cualquier tipo de violencia y que estamos convencidos que la única vía para consolidar nuestro proceso de tránsito a la democracia es por la vía electoral y por la vía pacífica, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Jaime Cárdenas. Solamente para que no quede un asunto importante pendiente, en el monitor de sus escaños pueden consultar la versión electrónica de la Gaceta y ahí está sentada el acta de la sesión anterior. En consecuencia voy a pedir a la Secretaría Consulte a la Asamblea en Votación Económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe el acta de la sesión anterior, hagan favor de levantar la mano. Quienes estén a favor. Muchas gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Mayoría por la aprobación, señor presidente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el informe de la participación del presidente de la República, maestro Felipe Calderón Hinojosa, en la segunda cumbre México Comunidad del Caribe, CARICOM,
en Bridgeton, Barbados, los días 20 y 21 de mayo del 2012. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase dicha documentación a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y por supuesto también a la segunda comisión de la Comisión Permanente. Continúe la Secretaría. Se recibió también oficio de la Secretaría de Gobernación con el cuarto informe trimestral para el ejercicio fiscal 2011 sobre el presupuesto ejercido a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación S y de otros subsidios de TRAU a cargo de la Secretaría de Economía. Remítase este informe a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a las comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación con solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México e informe de las solicitudes de cancelación de diversos permisos. Túrnense a la primera comisión las solicitudes de permiso y a las comisiones de Gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados las solicitudes de cancelación. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Procuradora General de la República como presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, por el que remite el atento exhorto de la 27ª Asamblea de dicho órgano para que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, en el que se analice la respectiva iniciativa de Código Procesal Penal, una vez que los sujetos legitimados para su formulación presenten el proyecto correspondiente. Túrnese a las juntas de coordinación política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Una, de la Comisión de Defensa Nacional y una de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, ambas de la Cámara de Senadores, con las que remiten sus respectivos informes de actividades correspondientes al tercer año de ejercicio de la actual legislatura, y una más del senador Jorge A. Osejo Moreno, vicepresidente por México ante el Parlamento Latinoamericano, con la que remite su informe final de labores correspondiente al periodo de septiembre del 2009 a mayo del 2012. Gracias. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. En el apartado de proposiciones tiene el uso de la tribuna. Iniciativas. Pero el turno. Bueno, me dicen que el Grupo Parlamentario del PRI ha pedido que la proposición con punto de acuerdo inscrita por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sea turnada directamente a comisiones. En consecuencia, el punto de acuerdo por la paz, la democracia, la civilidad y el respeto de los derechos políticos y civiles de las y los mexicanos, inscrito en la agenda de hoy por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se turna a la primera comisión de la Comisión Permanente. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el senador Gustavo Madero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República para que informe el estado de las investigaciones sobre los casos de espionaje político en los que ha incurrido el Gobierno del Estado de México sobre los distintos personajes de la vida política nacional. Muchas gracias. Desde el año 2008, diversos medios de comunicación han señalado la intervención directa del Gobierno del Estado de México en la operación y en el financiamiento de actividades de espionaje político en perjuicio de varios personajes de la vida nacional. Esto, que en algunas culturas pudiera aparecer como una normalidad, lo rechazamos y es un delito que debe ser perseguido y que debe ser deslindados los responsables.
se dio a conocer en ese entonces que las empresas de seguridad privada, tales como Seguridad Privada Inteligente, Proveedora de Soluciones Activas Sociedad Anónima y Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana Sociedad Anónima, participaron en el espionaje político y en la elaboración de fichas informativas de diversos sectores de información en la agenda de riesgo del Estado de México. Estas empresas fueron creadas en este año, un año antes, para estos propósitos, y diversos senadores de esta soberanía, entre los que destacan tanto el senador Manlio Fabio Beltrones como su servidor y amigo Gustavo Madero Muñoz, presentamos respectivas denuncias contra los actos de espionaje señalados anteriormente, y estas fueron radicadas en la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y en contra de la Administración de Justicia de la Procuraduría General de la República. En este tenor, cabe destacar que al día de hoy, en lo que respecta a la denuncia promovida por un servidor, la autoridad investigadora aún no se ha pronunciado en el sentido de deslindar las responsabilidades de quien resultare en especie responsable de los hechos señalados en esta querella. En este mismo orden de ideas, el pasado 10 de julio del presente, la candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República, la licenciada Josefina Vázquez Mota, hizo público durante su intervención en el debate la existencia de un pago mediante el cual una transferencia electrónica hecha a favor del Banco Mercantil del Norte, por medio del cual el gobierno del Estado de México pagaba 1.956.725 pesos a la empresa denominada Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana. Este es el estado de cuenta que obra en el expediente, y al margen de las averiguaciones previas señaladas con antelación, el referido pago constituye un hecho superviniente que la autoridad investigadora debe tomar en cuenta para deslindar las responsabilidades a los funcionarios del gobierno del Estado de México que participaron en el financiamiento de las empresas que pudieron haber operado en el espionaje de diversos actores de la vida política nacional, en específico el caso al que me refiero. Lo anterior es así que toda vez que al margen de las denuncias formuladas por los querellantes, existe la obligación de la Procuraduría de investigar este hecho, que por su naturaleza se hizo del dominio público en el segundo debate presidencial organizado por el IFE el pasado 10 de julio, en virtud de que constituye una prueba adicional a las indagatorias aperturadas con los motivos anteriormente expuestos. Adicionalmente, por tratarse de un hecho público, es obligación que esta soberanía no sea ajena a los actos de espionaje político que, además de otros actores de la vida política nacional, afecta directamente a varios legisladores miembros de este Senado, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 85 y 88 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, debe conformarse una comisión especial para que investigue, para que ayude a las investigaciones de la Procuraduría General de la República a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por los Servidores Públicos y en contra de la Administración de Justicia. Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85 y 88 de la Ley Orgánica del Congreso y los artículos 109 y 110 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración el siguiente punto de acuerdo para que sea resuelto de urgente y obvia resolución. Primero, se exhorta a la Procuraduría General de la República para que informe el estado de las investigaciones sobre el caso de espionaje político
en que ha incurrido el gobierno del Estado de México sobre distintos personajes de la vida política nacional. Segundo, se conforme una comisión legislativa para que coadyuve a la Fiscalía correspondiente en las investigaciones sobre este espionaje político cometidas por el gobierno del Estado de México, dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 13 días del mes de julio del 2012. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Madero. Y como ha sido solicitado y con fundamento en los artículos 59 y 60 del reglamento, voy a pedir a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a consideración de inmediato. Secretario. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente u obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia está a discusión la propuesta. Informo